de ser bautizado. Yo sé que aquí la mayoría ya ha sido bautizado y otros van a tomar la decisión hoy. Hay otros que están dudando y dicen, ¿será como eso del bautismo? Pues este mensaje es para todos. Este mensaje es para los que ya se bautizaron, como también para aquellos que están dando el paso hoy. ¿Y por qué, pastor, yo tengo que volver a oír acerca del bautizo a pesar de que ya he sido bautizado? Bueno, en el cristianismo hay dos sacramentos o dos ordenanzas importantes. En el catolicismo son 7, pero en el cristianismo hay 2 y hasta 3, podríamos decir, que son parte de nuestra fe como cristianos protestantes o evangélicos. ¿Cuáles son esos 2 sacramentos vitales que todo creyente tiene que conocer y debe obedecer? ¿Cuáles son? Número 1, la cena del Señor. Amén. Diga conmigo, la cena del Señor. La cena del Señor es un sacramento que todos aquí debemos participar. Aquel que es parte de la iglesia, reconocido a Jesús, tiene que participar de la cena del Señor. Es algo importante, es un sacramento, es una ordenanza de la iglesia cristiana. El segundo es el bautismo. Esa es otra ordenanza que todo cristiano debe participar. Y el tercero, algunos apoyan de que el tercer sacramento que tiene que obedecerse y cumplirse es el matrimonio. Nosotros no estamos de acuerdo con el concubinato, con el juntarse. Nosotros creemos que Dios constituyó el matrimonio y Él lo bendice. Por lo tanto, toda persona que quiere vivir en matrimonio tendrá que casarse y buscar la bendición de Dios en un altar. Amén. ¿Pueden ayudarme con la grada de allá? ¿Pueden liberar la grada de allá para que los niños no estén bajando y subiendo por este lado? Ya no son niños, me van a reclamar, son prejuveniles. ¿No? Entonces, esos son los 3 sacramentos. ¿Cuáles son? A ver, los 3 sacramentos. La cena del Señor, el bautismo y el matrimonio. Si usted quiere vivir en orden con el Señor, usted tendrá que bautizarse, usted tendrá que participar de la cena del Señor, y si usted quiere vivir en matrimonio, tendrá que casarse y hacerlo aquí, en este altar, buscando la bendición de Dios. Amén. Pastor, yo ya me casé por lo civil en el registro. Bienísimo, lo felicito, bien hecho. Eso es delante de los hombres. Tienes que hacerlo delante del Señor. Casate, buscar la bendición de Dios, te aseguro que las cosas van a cambiar. Hay una diferencia grande entre vivir casados solo por lo legal y vivir casados con la bendición de Dios. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Él es el que nos bendice. Él es el que nos bendice. Pero hoy no les voy a hablar del matrimonio, tampoco les voy a hablar de la Santa Cena. Hoy quiero hablar acerca del bautismo. Y es importante que cada cristiano sepa acerca del bautismo, no solamente para practicarlo, para obedecerlo, sino también para defenderlo y promocionarlo. ¿Qué tal que un pariente tuyo te diga, oye, ¿qué es eso del bautismo? Bueno, es cuando el pastor te mete al agua ahí y luego te saca. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué usted puede decir acerca de eso? ¿Qué significado tiene para nosotros los cristianos el bautizarse? Por eso esta mañana me he dado el trabajo de preparar este tema para que aquí nosotros como iglesia tengamos un concepto claro, entendamos y no solamente lo practiquemos, sino que en su momento lo defendamos. En su momento lo promocionemos y nosotros podamos hablar con propiedad. El se bautizó y ni sabe qué es eso. Eso no puede ser así. Amén. Tú le dices, yo me bauticé y el bautismo significa esto. Uno se bautiza por esta razón. Así que esta mañana yo me he dado el tiempo para que hablemos del bautismo en este corto tiempo que tengo. Muy bien. Para empezar a hablar del bautismo tenemos que entender que en la Biblia hay muchos bautismos. Por ejemplo, en el pueblo judío hay lo que se llama la mikvah, que es un baño ritual
que se estableció en el antiguo pacto. Por ejemplo, las mujeres luego de su tiempo menstrual pasaban por este baño de purificación que se llama mikvah. Podemos decir que estos son los predecesores del bautismo. Pero no solamente las mujeres tenían que pasar por este proceso de purificación, sino también los sacerdotes antes de entrar al templo y antes de presentar los rituales. Estos sacerdotes pasaban por un tipo de bautismo llamado mikvah. Ese es el origen, podemos decir, de donde viene nuestra costumbre y nuestra ordenanza del bautismo. Pero eso no quedó ahí en el pueblo judío, sino que pasando a la historia, el pueblo judío empezó a bautizar, en otras palabras, a sumergir y pasar por agua a los extranjeros. Resulta que la fe de los judíos era una fe monoteísta, creía en un solo Dios y tenía una alta carga moral. Entonces esta religión judía llamaba mucho la atención a los extranjeros. Entonces decían: yo quiero seguir la religión de un judío porque cree en un solo Dios y sus costumbres y su alta moral les atraía. Pero para que ellos puedan ser parte del judaísmo, ¿sabe qué tenía que suceder? Ellos tenían que ser parte del pueblo de Dios. No podían practicar sin ser parte del pueblo de Dios. Y para que ellos sean parte del pueblo de Dios, ¿qué se hacía? Los bautizaban. Entonces, si un boliviano quería convertirse al judaísmo, ¿qué tenía que hacer ese boliviano? Bautizarse. Y entonces los judíos empezaron a bautizar a los extranjeros. No se bautizaban los judíos. ¿Por qué? Porque ya ellos son linaje de Abraham, pueblo de Dios. No necesitan bautizarse, pero un extranjero sí. Amén. Aquí tenemos boliviano. ¿Usted quería ser parte del judaísmo? A bautizarse, no había otra. Pero escuche, Juan el Bautista hizo algo revolucionario. De tal manera que la gente empezó a escandalizarse y le llamaba la atención. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba a los mismos judíos. ¿Qué le pasa a este hombre? No necesitamos bautizarnos para ser parte del pueblo de Dios. Pero Juan el Bautista decía: viene un nuevo reino. Y para ser parte del reino del Mesías, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que bautizarse en un bautismo que él llamó de arrepentimiento y perdón de pecado. Y ahí en el pecado no había excepción. Extranjeros y judíos eran pecadores. Entonces, extranjeros y judíos a bautizarse. Entonces, bautismo judío, bautismo de Juan. ¿Y entramos a dónde? Al bautismo que estableció Cristo. Cristo le da un significado nuevo y diferente al bautismo. ¿Qué es el bautismo? Muy bien, la palabra bautizo viene de la palabra batizo, que significa zambullir, sumergir. Es cuando una persona es introducida en el agua por completo. Eso es bautizar. Y para que entendamos qué es el bautizo, lo primero que tenemos que tener claro es que el bautizo es una ordenanza, es un mandamiento que Jesús estableció para todos aquellos que le reconocen como Señor y como Salvador. Diga conmigo: mandamiento. ¿Qué es el bautizo? Es un mandamiento, es una ordenanza para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Miren lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Palabras de Jesús, lea conmigo fuerte. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Palabras de quién? Palabras de Jesús. Y Él está diciendo: bueno, todo aquel que quiera ser mi discípulo tendrá que bautizarse. Hermanos, lo primero que tenemos que tener claro es que el bautizo no es una opción. No es algo que si yo creo en eso, no creo en eso, no me gusta eso de estar mojándose en la iglesia. No. No es opcional. El bautizo es una ordenanza. El bautizo es un mandamiento que todo aquel que es discípulo del Señor lo va a obedecer, lo va a poner en práctica.
Y algo que me llamó la atención aquí es que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandamiento es para usted, para mí, ¿para quiénes? Para todos. Y si dice, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos, ese bautizándolo es para mí, para usted, ¿para quiénes? ¿A cuántos usted ya ha bautizado? Yo quiero que usted piense en eso. Y tal vez usted me diga, pastor, pero yo pensé que eso era algo que solamente hacen los pastores. No, mire, resulta que Pablo, siendo un gran líder, solamente bautizaba a algunos, que está con nombre en la Biblia. Pero él daba a bautizar a los otros discípulos. El bautizar no es algo que esté reservado para pastores y líderes. En una situación, no sé, imagínense que usted está en el campo y le habla del evangelio a alguna persona y no hay otro líder en usted y se convierta al Señor y le dice, vos tenés que enseñarle, vos tenés que bautizarle. ¿Quién lo tiene que hacer ahí? Usted tiene que hacerlo. En una iglesia en Colombia de miles de personas hicieron un evangelismo masivo en los barrios, en las calles, a través de grupos, de células, de reuniones, y el pastor de esa iglesia dijo, bauticen, y la gente empezó a bautizarse en las tinas, en las piscinas, en los ríos, donde encontraba la gente empezó a bautizar. Pero ¿a dónde quiero llegar? Tú y yo tenemos que ser el medio por el cual más discípulos primeramente conozcan al Señor y más discípulos se bauticen. ¿Vos has animado a alguien a bautizarse? Vos has animado a una persona a decir, mira, vení, esta persona se está bautizando porque yo la llamé, yo la busqué, yo la invité a la iglesia. Cuando se desanimó, yo le hablé. Cuando se desvió, yo lo volví a traer. Yo estuve ahí hablándole. Hay alguien que se ha bautizado en este lugar porque tú estuviste trabajando, animando, orando, aconsejando a esa persona. A eso me voy, querido hermano. Nosotros no podemos vivir una fe simplemente de manera personal o individualista, pensando en mi relación con Dios y lo que puede suceder al ser Dios en mi vida. Yo tengo que sacar la mirada de simplemente mi relación con Dios y empezar a mirar a mi alrededor y decir, más personas necesitan conocer a Jesús y más personas tienen que bautizarse y convertirse en discípulos de Él. Tenemos que dejar de pensar en nosotros y mirar un poquito más allá. ¿Cuántas personas se han bautizado gracias a tu trabajo, a tu entrega, a tu servicio? Yo quiero que piensen en eso. Yo quiero que pensemos en eso. Los líderes, ¿cuántas personas hoy se están bautizando porque tú durante todo este tiempo los llamaste, los buscaste, los trajiste, los discipulaste? ¿Cuánto fruto hay aquí a los líderes? Eso es algo que yo quiero que pensemos en esta mañana. Amén. ¿Qué hemos dicho? El bautizo, en primer lugar, ¿qué es? Una ordenanza, un mandamiento. Segundo, el bautizo es una confesión pública de nuestra fe. Lo hacemos delante de los hermanos, lo hacemos aún delante del inconverso. Nuestra familia va a saber que nosotros nos bautizamos. Pero escuche, también es una confesión pública delante de Satanás y sus demonios. Nosotros en lo espiritual estamos siendo insertados en el cuerpo de Cristo a través del bautismo y nosotros damos un testimonio público de que algo ha sucedido en mi vida y por lo tanto ahora yo soy parte del pueblo de Dios. Es una confesión pública. El que ama y está feliz y o ha recibido una buena noticia, le ha pasado algo bueno, no quiere quedárselo callado, quiere compartirlo con alguien, ¿sí o no? ¿Sí? Usted conoce a esa amiga, ese amigo que está enamorando y en toda charla lo mete al cortejo. ¿Ha conocido usted a esas personas así? De cualquier lado termina hablando de la persona. Esta lo mete hasta para cualquier cosa, dice, ¿no? ¿Por qué habla del enamorado? ¿Por qué ama? Porque está contento con esa relación. No quiere mantenerlo en privado, quiere gritarlo al mundo. Mi esposa hace algo con Noé y le dice, Noé, cuando estamos en el auto, te amo. Le dice, ya sé, mi mamá, ¿querés que lo grite? Y Mena le dice a Noé,
Y no, le dice, ya, así que abren los vidrios de la ventana, te amo, van gritando por el auto. Porque cuando uno ama, quiere que el mundo lo sepa. Cuando uno está feliz con algo, no lo mantiene en privado, quiere confesar públicamente que estamos felices con ello. Lo mismo pasa con nuestra fe. ¿Usted está feliz de haber conocido al Señor Jesús? Amén. Va ese amén medio flojo. ¿Cuántos están felices de un día el Señor Jesús se le puso en su camino y le salvó? Amén. Entonces hay que dar testimonio de eso. Hay que dar testimonio público de que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Cómo usted quiere dar testimonio de su fe en el trabajo? ¿Quiere dar testimonio de su fe en su familia? Si primero no lo hace aquí en la iglesia con el bautismo. Demos el primer testimonio aquí en la iglesia, delante de mis hermanos. Y luego tu testimonio tendrá otro impacto allá afuera. ¿Cómo queremos que más gente escuche de lo que Dios ha hecho en nuestra vida si no empezamos a dar testimonio aquí en la casa, bautizándonos? Así que yo quiero animarle y yo quiero desafiarle a que usted pueda dar testimonio. Jesús dijo, si ustedes se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Pero si ustedes no se avergüenzan de mí, yo también los voy a honrar delante de mi Padre. No se avergüence de ser discípulo de Cristo. Amén. No se avergüence de haber decidido seguir al Señor. Es la mejor decisión. Y como pastor puedo demostrar de que estoy contento con la decisión que he tomado. Bautícese. Cuando usted se bautiza está diciendo, estoy contento, estoy feliz de haber decidido seguir al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios nos ayude a dar testimonio. Es una ordenanza, es un testimonio, pero también el bautismo es una identificación con Cristo. En otras palabras, cuando yo me bautizo, me uno a Cristo y participo de manera espiritual de sus padecimientos, de su muerte, de su sepultura, pero también de ser levantado y de ser glorificado. Cuando yo me bautizo, estoy participando con el Señor de su muerte. Es una identificación con Él. Usted tiene que pasar por el bautismo porque es un hecho importante en la vida de un creyente. Cuando nosotros entendemos que al bautizarnos nosotros nos identificamos con Él y nos unimos a su muerte, a su sepultura, a su resurrección y su glorificación, entonces usted toma otra conciencia de lo que es el bautismo. Y ese entender tiene otro impacto en su vida. No es lo mismo que simplemente zambullirse y salir y irse a su casa, no. Cuando usted entiende que se está identificando con Cristo, tiene un impacto en su vida y en la manera en la que usted empieza a vivir su fe, en la manera en que usted empieza a vivir su cristianismo. ¿Y cómo nos identificamos con Cristo? Bueno, cuando nosotros nos bautizamos y somos sumergidos, eso habla de que Jesús murió y yo también morí con Él. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Vaya conmigo. La Biblia dice, en Romanos 6, 5 al 6, que cuando somos bautizados somos semejantes a Él en su muerte. ¿Qué dice? Léalo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de ¿qué cosa? En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando una persona se bautiza, está uniéndose a Cristo en su muerte. Y no quiere decir que usted va a morir ahí de manera literal, pues si no, eso fuera su último servicio. Vendría y se iría directo a la gloria del Señor. No. Está hablando que en lo espiritual, dice, ese viejo hombre es sepultado, es muerto. Ya esa vida pasada de pecado, esa vida pasada de tristeza, de dolor, de angustia, queda sepultado en esas aguas y usted entra a una nueva vida. Qué hermoso, ¿no?
Qué lindo saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que sucede en el día de nuestro bautismo. Participamos con el Señor. Somos muertos con Él. Ahí quedó. En ese lugar, en esas aguas tiene que quedar tu pena, tiene que quedar tu tristeza, tu dolor, la miseria, el pecado. Ahí tiene que quedar esa historia triste y empezar una nueva con el Señor. Por eso es importante bautizarse. Por eso es importante que usted diga, yo voy a dar este paso de fe. Porque en ello vos te unís a Cristo, en lo que Él hizo. Pero no solamente en su muerte, dice en su sepultura. ¿Qué dice Colosenses 2:12? Él fue sepultado, yo también fui sepultado. Colosenses 2:12, léalo fuerte, a ver, 2, 3. Sepultados juntamente con Él. ¿Dónde? En el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muerto y sepultado. ¿Qué quiere decir sepultado? ¿Qué entiende usted por sepultado? Que eso ya no se va a levantar más. Sepultado quiere decir que eso quedó ya en el pasado, que no vamos a volver nunca más por ese camino. Si usted hasta ese día, usted estaba lidiando con una y otra cosa en Cristo Jesús, usted puede decir, ya esto no va más conmigo. Ya eso es cosa del pasado. Iras, contiendas, enojo, depresiones, tristeza. Esa vida de pecado, esa vida de dolor, que tiene que quedar sepultado. Eso significa, cuando lo introducimos a usted en el agua, muerte y sepultura. Pero no queda ahí, como le dije hace un momento. Si quedara ahí, fuera su último servicio. No queda ahí, sino que también dice que somos ascendidos. Él ascendió y nosotros somos levantados. Miren lo que dice Efesios 2, de 6 al 7. Juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, dice. Léalo conmigo, importante. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente fuimos sepultados, sino que fuimos levantados, ascendidos. Y otro pasaje dice resucitados con Él. En otras palabras, tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6:4. Vamos, léalo conmigo, es importante la Biblia. Porque somos, a ver, hermanas queridas, 2, 3. Las piñeras, hermanas distraídas. 2, 3. ¿Han notado todo el pasaje? Ay, perdón. Ya estaban ahí. Romanos 6:4, hermanas queridas. 2, 3. Porque somos sepultados juntamente con Él para nuestro bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros haremos vida nueva. Amén. Somos resucitados con Él a una nueva vida. Diga fuerte, una nueva vida. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza que esta antigua vida de pecado, de miseria, de dolor, en Cristo Jesús es muerto, es sepultado y ahora me levanto a una nueva vida en el Señor. Y hay un pasaje, el siguiente, Efesios, hay algo que a mí me llamó la atención. Cuando habla de que hemos sido ascendidos, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares, ¿qué dice? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces hemos muerto, hemos sido sepultados, hemos resucitado y ahora dice, participamos de su gloria. Hemos sido sentados, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué significa, pastor, esto? Explíquemelo. Bueno, cuando la Biblia habla de que hemos sido sentados en lugares celestiales, en primer
lugar habla de que nosotros ya no hemos sido condenados al infierno. Nuestro pecado nos condenaba al infierno, a una condenación eterna. Pero ahora que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya nosotros tenemos un lugar donde, en el reino eterno del Padre. Ya no estamos condenados, sino que somos salvos por Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Ya no vamos a estar nosotros condenados como los pecadores, ahora somos salvos por Cristo Jesús. Pero hay algo también muy interesante que dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Esta palabra sentar es importante. ¿Qué significa sentar? Acá tenemos un asiento. Para nosotros sentar es simple y llanamente, ¿qué cosa? Sentarse. Entonces estoy sentado en el cielo mirando a los ángeles. Ah, mira, el apóstol Pedro. Estamos sentados, ¿no? En lugares celestiales. Pues en la Biblia no se trata de eso. Cuando la Biblia habla de sentarse, está hablando de una nueva posición en Cristo. Cuando la Biblia habla de sentarse en lugares en Cristo, está hablando de que Cristo era hombre, murió, resucitó y fue glorificado, y ahora Él se sienta como Rey y Señor a gobernar. ¿Cómo se saca la foto a un rey? ¿Cómo se saca? Mire. ¿Cómo se saca la foto a un rey? Sentado en su trono. ¿Qué? Y Jesús es un rey victorioso. Cuando la Biblia habla de que nosotros hemos sido sentados, está diciendo, antes nosotros andábamos de rodillas, esclavos del pecado, condenados a la muerte, a la miseria y la enfermedad. Esa era nuestra condición. Era lamentarnos, era pedir, era mendigar. Pero por la misericordia de Dios, el Hijo fue enviado al mundo para morir por nuestros pecados, librarme de esta condición y establecerme en una nueva posición. Me da una nueva vestidura y ahora me sienta con Él a su lado, no solamente a disfrutar del cielo, sino a compartir con Él poder y autoridad. Ya no soy un esclavo, soy hijo. Y la Biblia dice que ahora soy más que vencedor. Eso es el bautismo. El bautismo significa que yo estoy dejando en el agua las cadenas, la condición de esclavo, de miseria, y yo me levanto a una nueva condición, a sentarme con Cristo, con poder y con autoridad. Tengo una nueva posición ¿de qué? De hijo. Ya no soy un perdedor, soy más que vencedor. Ya no soy un esclavo, soy un heredero. Ya no soy un mendigo, tengo derecho a sentarme a la mesa con el Padre. Esa es nuestra condición ahora. Y cuando usted entiende eso, usted no tiene más excusas para no bautizarse. Cuando usted entiende que con el bautismo, así como cuando... Qué lindo es participar de la cena del Señor, ¿no? Amén. Tomar el pan, tomar el vino y saber que con ello yo me uno a Cristo. Y participar es un momento importante, es un momento sublime. Pero de la misma manera el bautismo es un momento importante en la vida de un creyente. Es un momento espiritual, es un antes y un después en la vida de alguien que entiende lo que es el bautismo. Cuando una persona comprende de esta manera nuestra identificación con Él, en la que el viejo hombre queda muerto, es sepultado con esa condición, es levantado y es glorificado a sentarse con el Señor, mira, eso tiene un impacto profundo en tu vida. Porque de verdad, tú sales de esa agua como un hombre, una mujer nueva. Amén. Y yo sé que aquí a muchos les entra ganas de bautizarse.
Pero si usted ya lo hizo, ya Dios obró eso en su vida. Amén. Si usted se bautizó, Dios es lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Entonces esta mañana, ¿sabes cómo tenés que salir? Como si estuvieras todo sopadingo de salir. Dios ya hizo eso conmigo. Me ha dado una nueva posición. Me ha dado una nueva condición. Ya no soy esclavo, soy hijo, soy heredero, soy más que vencedor. Eso es lo que significa el bautismo. Amén. Si usted no se ha bautizado hoy, y usted no se ha bautizado hasta el día de hoy, y no vino con plan de bautizarse, yo te animo a bautizar. Pastor, pero ¿acaso no lo van a mojar ahora? Sí, te va a mojar, te vas a ir mojado a tu casa. ¿Y qué problema hay? 3 días estabas mojado en carnaval, nadie te decía nada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es 10 minutos que te vas mojado? Ahora peor con Yango, que 10 pesos en tu casa. Un Yango y listo, y llegas a tu casa. Y te van, ¿y qué juego? ¿Qué locura te hacen hacer en tu iglesia? Fue el mejor día de mi vida. He tomado una de las decisiones más importantes en mi vida, bautizarme, y me he identificado con Cristo. Fui muerto con Él, sepultado con Él, resucitado con Él y sentado en lugares celestiales para vivir en una nueva posición espiritual con Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso, denle un fuerte aplauso al Señor. Así que yo lo animo. Si usted de repente me dice, pastor, yo no tenía planes, bautizarte y andate mojado. Recuerdo que a un pastor escuché que un anciano lo llamó para ungirlo para su ministerio. Un pastor en Guatemala, un ministerio muy grande. Y dice que él estaba acostumbrado de que cuando lo ungían era un poquito de aceite en la cabeza y oraban por él para el ministerio. Pero resulta que este viejito lo había convocado a su casa y dijo, Dios me dijo que te unja como se ungía a los sacerdotes. Y dice que sacó un balde así, dice, de aceite. Y lo hizo arrodillarse a ella y a su mujer. Y dice que oró y les echó el aceite. Y dice que que era de Dios, porque dice que fue un momento importante en su vida, sintió la presencia de Dios y marcó un antes y un después en él. Y cuando estaba saliendo de ahí, dijo a su mujer, nos vamos directo a la casa. Pero hay que celebrar esto, dijo él. Es un día importante, Dios nos ha ungido para servirle. Hay que celebrar. Ya pues vamos a la casa y nos cambiamos. No, yo no me voy a avergonzar de la unción de Dios. Y dice que se fueron al mall más bonito y todos pringados, todos sopaditos. Dice que pidieron el menú y la gente les miraba y él le dijo, no te avergonces. De la presencia de Dios jamás nos vamos a avergonzar. Que no te avergüences. Si tenés que irte sopado, que sea por obedecer al Señor. Amén. Y recordar que en otro tiempo te mojaste por otras cosas. Hacerlo para el Señor en este día. Amén. Muy bien, ¿qué más? Bueno, para terminar esta parte, el bautismo es un funeral y al mismo tiempo un matrimonio. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, porque hemos dicho que es una sepultura, es un entierro. Y no es que el viejo hombre muere en la agua. Ay, aquí está el pecador, muere y muere. No. Ya Cristo Jesús dice que lo crucificó al viejo hombre en el madero. Ya está muerto. Amén. No es que en las aguas lo vamos a matar. El viejo hombre no muere ahogado. No. Ya Cristo lo mató en la cruz del Calvario. Lo que vamos a hacer es sepultarlo. Que quede ahí. Nunca más vuelve. En el nombre del Señor Jesús. Eso es cosa del pasado. Por eso es un funeral. Pero también es un matrimonio. ¿Por qué? Porque es el inicio de un nuevo compromiso que tú haces con el Señor. Es un nuevo compromiso en el que tú decides vivir para agradar a Dios y para obedecer. Cuando tú te bautizas, tú estás poniéndote un anillo en el dedo y diciéndole,
Señor, ahora mi relación contigo será más profunda, más cercana. Viviré para amarte, viviré para seguirte y para obedecerte. Es el comienzo de un nuevo pacto que tú haces con el Señor. Así que el bautismo es a la vez un funeral y es un matrimonio. Muy bien. Hemos hablado qué es el bautismo. A ver, ayúdeme. Hasta aquí, ayúdeme. ¿Qué hemos dicho que es el bautizo? En primer lugar, un mandamiento. Un mandamiento, no es opcional. Número 2, es un testimonio. Decimos públicamente que hemos decidido seguir a Cristo. Tercero, hemos dicho que es una identificación con Cristo. Me uno en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su gloria. Me identifico con Cristo, participo con Cristo. Y por último dijimos que el bautismo es un funeral y un matrimonio. Ahora, pastor, ¿por qué tendría que bautizarme? Bueno, repito, número 1, porque es un mandamiento. ¿Cuántos aquí quieren obedecer a Dios en todas las áreas de su vida? Pues empieza bautizándote. ¿Cómo quieres obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida si en lo primordial, en lo primero, tú no le estás obedeciendo? ¿Tiene lógica? ¿Cómo queremos nosotros obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida si en lo primero que dice, aquellos que creen en el Señor Jesús, bautícenlo? Ya, yo creo en el Señor Jesús, bautizate todavía. ¿No tiene lógica? Cuando nosotros obedecemos al Señor a través del bautismo, eso habla de una disposición en nuestro corazón de obedecer a Dios en todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Por qué tengo que bautizarme, pastor? Porque es un mandamiento que tienes que obedecer. ¿Por qué tengo que bautizarme, pastor? Número 2, porque Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Jesús estuvo en el desierto, en ayuno y oración, al salir y empezar su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Recuerden, fue al Jordán donde estaba el profeta y se bautizó. Ese es el ejemplo que Él nos da. Si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que seguir su ejemplo. Jesús fue el que le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Y empezó con el bautismo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de Jesús? Y la pisada de Jesús. Bueno, el primer paso es dentro del agua. El primer paso es dentro del agua. ¿Usted quiere seguir a Jesús? El primer paso es dentro del agua. El primer paso es el del bautismo. Si nosotros no empezamos por ahí, siempre va a haber algo que va a estar faltando. Siempre va a haber algo que va a estar incompleto, inconcluso, a medias. Bautícese. Es seguir el ejemplo del Señor. Tercero, ¿por qué yo tengo que bautizarme? Bueno, porque cuando nosotros nos bautizamos, afirmamos legalmente que hemos nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la evidencia de que Dios ha hecho algo nuevo aquí en mi vida, yo lo manifiesto cuando me bautizo, y ese símbolo de que algo nuevo empieza en mi vida. Amén. Cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús, ¿Jesús qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Nicodemo, este gran maestro? Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo uno puede volver otra vez al vientre de su madre siendo viejo? ¿Y qué le dijo Jesús? No, te están chispando los cables. Le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Escuchen, cuando usted se bautiza, eso es una evidencia de que realmente eres salvo. A ver, ¿necesito bautizarme para ser salvo? ¿Sí o no?
Le dejo que piense. Levanten las manos los que dicen que sí. Levanten las manos los que dicen que no. Uy, pues, ¿y no demás? Ya. No necesito bautizarme para ser salvo. ¿Sí? No necesito bautizarme para ser salvo. Pero todo aquel que es salvo quiere bautizarse. Amén. No necesito bautizarme para ser salvo. Imagínense que una persona reciba a Jesús ahí en su lecho de muerte y la pobre mujer, pastor, bautícemelo porque si no, no va a ser salvo. No, eso no es así. Esa persona aceptó a Jesús a su Señor como Señor y Salvador, y por la misericordia de Dios es salvo aunque no haya tenido la oportunidad de bautizarse. ¿Recuerda el ladrón que estaba con Jesús? ¿Sí? ¿Se bautizó? No, pero le digo, estarás conmigo en el paraíso. Pero escuche, la evidencia de que tú realmente eres salvo es que quieres bautizarte. Quieres bautizarte. Entiendes que le voy a dar un ejemplo para que lo pueda captar. Algo que está dentro se manifiesta afuera. Si soy salvo, se evidencia en que quiero bautizarme. ¿Sí? Esa es la lógica. Si soy salvo, se evidencia en que quiero bautizarme. ¿El hambre se ve? Ay, mira tu hambre, oye. ¿Se ve el hambre? ¿Ah? Mira tu nivel de hambre, oye, estás en 2 rayitas. ¿Se ve el hambre o no se ve? Pero ¿cómo sabemos que una persona tiene hambre? Vamos, ¿qué hace su marido cuando llega con hambre? ¿Hay algo? Abre la heladera. ¿Qué hay? Abre todo. ¿Y todo? ¿Quién tiene ese hombre? Va y le dice a la olla, ¿no me guardaste ahora? Ay, seguro vino tu madre. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué vemos que tiene hambre? Por lo que hace. ¿Cómo yo sé que usted es salvo? Por lo que hace. Porque quiere bautizarse. Lo que hay dentro se manifiesta fuera. No necesitamos bautizarnos para ser salvos, pero todo aquel que es salvo quiere bautizarse y se va a bautizar tras que haya la oportunidad. Si tú eres salvo y crees en esto que te estoy hablando, tú tienes que hacerlo ya. Dice que estaba yendo el eunuco. Estaba yendo en su carro, había venido a una fiesta judía, había escuchado de Jesús, se llevó un rollo del libro de Isaías y estaba volviendo en su carro a su tierra, y en ese lugar, si no me equivoco, me ayudan, creo que Felipe es transportado, o Esteban, uno de ellos, es transportado a donde está este eunuco y le empieza a explicar las escrituras, y él entiende que hablaba de Jesús y él lo lleva a recibir a Jesús. Y esta persona, y lo primero que hace el predicador es decirle, necesitas bautizarse. ¿Y sabe qué dijo el hombre? Cuando vuelva para la próxima fiesta, al año, nos encontramos y me bautizamos ya. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué impide que sea bautizado hoy? Nada. Cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Y dice que pasando por ahí encontraron un charco. No es el agua limpia que está allá atrás, nueva. Era un charco. Y ahí lo bautizaron. Válido, pero si lo que iba a dejar en la agua, que era el viejo hombre y su pecado. Entonces, ¿qué habla eso? Habla de premura. Habla de que hay que hacer algo inmediato, de que no podemos dejarlo para después, para la próxima, para el año. No, el 2025 empezamos con todo el cristianismo. Me bautizo en enero. No hay eso.
No hay eso. El que es salvo quiere bautizarse lo antes posible. Y si usted puede hacerlo hoy, reitero. Dígale que está a su lado. Hacerlo. Yo estoy creyendo en el Señor que hoy se van a ir varios mojados. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy creyendo en el Señor que hoy se van a ir varios mojados a su casa, diciendo: he decidido seguir a Cristo. Amén. ¿Qué necesito para ser bautizado? Obvio, pastor, una piscina. No. Podemos hablar mucho del bautismo. ¿Cómo es? ¿Se puede bautizar por aspersión como la Iglesia Católica? ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a meterle cizañita. A ver, ¿qué dicen ustedes? Como agua así. Lo dejo para que piensen, no vamos a hablar de eso ahora. Ahí lo dejo picado. Si no me entiendo, pues para acá termino. Muy bien, ¿qué necesitamos para bautizarnos? Dos cosas importantes. Una, reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Aceptarle en tu corazón, confesar tu pecado, arrepentirte y empezar una nueva vida con Él. En otra palabra, ser salvo. Número dos, tener la convicción de que has decidido seguir a Cristo, que quieres amarle y que quieres servirle de aquí en adelante para toda tu vida hasta la eternidad. Pastor, ¿y en qué parte entra lo de ser perfecto? No, hermano. Para bautizarse no necesitamos ser perfectos. Ay, pastor, yo no me bautizo porque no sabe el pecadorazo que yo soy. No olvídese, si esperamos a los perfectos, no hay bautismo nunca. El bautismo no es para gente perfecta. El bautismo es para gente humilde que reconoce que necesita de Dios para cambiar su vida. Amén. El bautismo no es para gente perfecta. El bautismo es para gente que dice: yo creo en el Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, y yo me comprometo a seguirle de aquí en adelante toda mi vida. Dejo atrás el pasado y empiezo una nueva vida con Él. Solo necesitas eso. Porque si tú estás esperando perfección, nunca te vas a bautizar. Lo más seguro que después de bautizarte vas a cometer errores. Vas a pecar contra tu prójimo, contra Dios. Pero la gracia de Dios que te lleva a bautizarte es la que te va a seguir sosteniendo todos los días de tu vida hasta que Él vuelva. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero felicitar, termino, quiero felicitar a estos hermanos queridos que están tomando esa decisión tan importante. Recuerde, el bautismo es un funeral y es un matrimonio. Es un funeral porque dejamos ahí al viejo hombre sepultado, pero es un matrimonio porque hoy es un compromiso que ustedes están tomando de seguir, amar y servir a Cristo todos los días de su vida. Diga conmigo, es un compromiso. Todo conmigo, fuerte. Es un compromiso. ¿De qué? De amar, seguir y servir a Cristo todos los días de nuestra vida. Póngase en pie, vamos ahora.